Bueno, sí. La familia Bueno, empezamos. Sí, lo pasa. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a este evento. Es un orgullo para mí presentar la escritura de un libro aquí en Salientes y por una persona de Salientes. Agradecer también a Alipio García de Celis, obañés, profesor de Geografía en la Universidad de Valladolid y concejal del Ayuntamiento de Murias de Paredes, que fue el que escribió, colaboró con él para escribir el prólogo del libro. Y luego, bueno, pues nada más, que es un orgullo presentar a Pablo, que es un escritor de aquí del pueblo, profesor y escritor, y que no tiene problema ninguno en quitarse el bolígrafo y coger el mono y ayudar al pueblo, colaborar con el pueblo. Así que muchas gracias a él y un aplauso para él. Bueno, pues ahora yo. Muchas gracias. Pues buenos días y muchas gracias a todos por venir a este acto. Yo hacía muchos años que no venía a Salientes, ya por lo menos, yo creo que 12 o 13 años de la última vez que estuve aquí, y la verdad es que es un placer siempre venir a este valle, que es una maravilla. Veníamos ahora con el coche por este último tramo y veníamos comentando que casi es el único sitio ya donde se puede ver algo verde de toda la montaña de León. Este tramo que vienes aquí por la Umbría, por la Pesedo, que está todavía húmedo, es casi de lo único que queda donde todavía se ve un poco de musgo y de humedad verde de toda la montaña. En mi pueblo, que es Lazao, ahí al lado de Murias, que está incluso más alto que esto, está a 1300 metros. Bueno, pues tenemos que cortar el agua por las noches porque ya hasta los manantiales se nos están secando. Y daba gusto venir por aquí ahora a este trozo y verlo. Está siendo un año duro. A ver si por fin se pone a llover y se arregla. Le llamó, perdón que te interrumpa, le llamó la atención hasta el obispo, porque cuando vio estos parajes digo que era maravilloso. Sí, es que da gusto. Con el año tan seco que tenemos, es una maravilla esto que tenéis en este valle tan maravilloso. Y luego tenéis la suerte de contar con alguien como Pablo, efectivamente, como decía el alcalde, pues es un lujo tener a alguien comprometido con su pueblo y con ganas de colaborar, de hacer cosas en todos los aspectos. Yo el tema de su habilidad con la pluma y con los estudios ya lo conocía. La vertiente de ponerse la funda y echar una mano, esa pero no me extraña. No me extraña. Yo conozco a Pablo desde hace ya igual 15 o 16 años, por ahí, cuando estaba haciendo su memoria de licenciatura, la tesina que llamamos en la universidad, sobre los poderes señoriales en la montaña occidental de León, en la Baja Edad Media, que fue un trabajo pues a mí me gustó muchísimo, fue un trabajo que me pareció muy sorprendente. Él, me acuerdo que vino un día allí a mi despacho en la universidad porque había visto que yo había hecho la tesis doctoral sobre la geografía de estos valles, entonces quería que le revisara la introducción geográfica, a ver si tenía alguna cosa que hubiera que corregir o tal, y
recuerdo que se lo leí y dije, qué interesante, ¿y tú quién eres? Y ya, bueno, pues ahí se entabló una amistad, una relación que luego se convirtió enseguida en amistad y que ha durado todos estos años. Luego tuve también el placer de estar en el tribunal de su tesis doctoral, que fue una ampliación de aquel trabajo a todo el tema, un tema además precioso. La tesis doctoral de Pablo para mí es un ejemplo de una tesis de historia comprometida socialmente, comprometida con el día a día de las gentes, en este caso de la montaña de León. No es la historia de los reyes y la historia de los grandes acontecimientos, no es la historia del día a día de las gentes que vivieron en estos pueblos, ¿no? Su tesis doctoral, como me imagino que sabéis, va sobre los conflictos, los pleitos que tenían estos concejos, los concejos de aquí, del concejo de Travesales, el concejo de los Cilleros, todos los concejos estos que unificaban los pueblos de Omaña y Alto Sil, y Bavia y Lacianas, los pleitos que tenían con los señores, con los condes de Luna, con los señores y los tanto señoríos eclesiásticos como civiles, que eran los que sacaban las mantecas, sacaban los beneficios de los trabajos y de los sudores de las gentes que vivían. Bueno, pues nada más, muchas gracias Pablo, y para mí es un placer estar aquí. Bueno, si me permite... Antes de que empiece Pablo, quería hacer un aviso sobre... Nos tiene muy preocupados, a mí como alcalde y a la gente como ciudadano aquí de este pueblo, la separación de los montes. Que sepa la gente que este hombre estuvo en la mesa de Páramo del Sil el día que se hizo el deslinde del monte. Estaba como concejal del Ayuntamiento de Murias de Paredes. Y yo nada más que dijeron que era omañés y concejal, y dije yo, pues y exactamente era él. Así que no me preguntéis a mí solo, algo sabrá él también. Eso es un tema complicado. Es un tema complicado, sí. Hay una gestión compartida desde tiempo inmemorial de un monte y, bueno, pues el tema es delicado. Como lindamos un trocín con Murias de Paredes, pues claro, estaba el representante. El Ayuntamiento de Murias estaba invitado a participar en aquel acto y yo fui en representación del Ayuntamiento. Simplemente era eso, venga, así, Bueno, pues muchas gracias a Lipio y a Pepe por sus palabras y por la presentación. Y bueno, yo voy un poco a comentar pues lo que he estado trabajando durante 5 años, que es esta portada de este libro que hay aquí. Bueno, la portada no es mía, la portada es del pintor Manuel Sierra, que es un pintor conocido, ¿no?, por su trayectoria artística, y bueno, pues que resume bastante bien la esencia del contenido del libro, porque había pensado poner una foto del pueblo y dije, por eso total, ya es como muy recurrente, y dije, bueno, pues algo más original, que tenga más tirón para la venta en el exterior, pues una pintura de Sierra, que bueno, así explicaos un poco por encima cuáles son así los elementos que él ha introducido en la pintura, pues son algunos de los elementos que aparecen en el libro y que aparecen en la historia de estos 2000 años que trato un poco aquí de concentrar en este trabajo. Entonces, bueno, por poner algún ejemplo, aparece por ejemplo ese plato con las jaquitas del oro, que hace un poco referencia pues, a la explotación romana de la mina del Couto, ¿no? Luego también, pues aquí se ha intentado un poco simbolizar pues, la lucha con los señores, la lucha con los quiñones, los pleitos con los quiñones, estas cadenas ahí que están partidas, ¿no? Bueno, luego también las montañas como el medio físico en el que se desarrolla el trabajo. Luego también, bueno, pues esta estrella, ¿no?, como símbolo del pasado Astur, ¿no?, de la tierra. Bueno, luego también el puente, un poco simboliza pues lo que es la Alta Edad Media, la creación del pueblo ya en el lugar que se encuentra. Luego también, pues, lógicamente, ese callao que hace un poco referencia pues, al asunto de la transhumancia, que tuvo mucha importancia en esta zona en siglos pasados, lo que fue todos los rebaños de ovejas, de merinas, el ir y el venir. Luego también pues, aparecen unos cuernos de una vaca, que también hace referencia pues, a la ganadería vacuna, que aquí era lo importante, ¿no?, lo que era la base fundamental de la economía de esta tierra. Luego también aparece un barco, que no tiene que ver con que haya aquí ningún puerto marítimo, sino con la gente que marchó de aquí a Argentina a trabajar, la migración, bueno, tanto la que fue a Argentina como la que fue a Madrid o a otras zonas en épocas anteriores. Y luego, por último, bueno, pues un libro, un poco pues ya marcando el final del periodo que trató de aquí de trabajar, que es hasta la Segunda República, que es el momento en el que se crean las escuelas hoy en día, estas en las que estamos, por don Ezequiel García Fernández, un poco el interés de aquellos indianos por mantener la cultura en su pueblo de origen, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los elementos que ha tratado el pintor ahí de plasmar y de poco resumir la esencia del libro en este cuadro.
Bien, entonces, bueno, lo que es el punto de partida de este libro, pues comenzó hace 5 años, más o menos, que empecé a trabajar sobre, bueno, hay que hacer una historia de Salientes, porque no tenemos así nada importante. La idea inicial ya un poco rondaba en mi cabeza desde tiempo atrás, ¿no? Pues un poco a partir de los cuentos, de historias, de, bueno, pues que iban contando de pequeño, familiares, amigos, historias del pueblo, de aquí y de allá, y eso pues un poco ya fue calando en mí, y con el paso del tiempo pues dije, vale, pues hay que ponerse ya manos a la obra y comenzar a escribir algo interesante de aquí. Luego también la propia inexistencia de ningún estudio serio sobre Salientes y los alrededores también un poco pues me empujó a hacer el trabajo, ¿no? El libro. Porque, bueno, lo único que hay así de interés es un libro que escribió en el año 22 don Claudio González Álvarez, que se titula Salientes, que es un trabajo de tipo semipoético, un trabajo pues, poético con muy poca base científica, ¿no? Por no decir con ninguna base científica. Entonces, eso también pues, me empujó a dar el paso. Luego también, bueno, pues desde hace décadas, estas montañas y valles del noroccidente asturionés sufren, evidentemente, pues un despoblamiento importante, ¿no? Que todos sabemos, el despoblamiento y la pérdida de población desde hace ya más de 40 años, unido pues, a un vergonzoso abandono por parte de las administraciones locales, regionales, provinciales, que también unido, si se quiere, a más plagas bíblicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como es el propio olvido del pasado, de lo que somos y de lo que fuimos. Sí, que tampoco nadie hasta la fecha de esto nada, ni de momento pues, se tome más cartas en el asunto. Entonces también eso es otro aliciente más para entender pues, este libro. Luego también, bueno, pues vivimos unos tiempos en este país de manipulación de la historia, ¿no? Parece que todo el mundo sabe de historia, o al menos por parte de ciertos políticos, también de ciertos nacionalismos trasnochados, ¿no? Que les gusta manipular, bueno, por intereses propios, ciertos campos de la historia de nuestro pasado. Y bueno, por eso es importante que los historiadores pues, un poco asumamos la responsabilidad de ofrecer pues, un poco de objetividad, ¿no? De ser objetivos, de ser responsables y ser profesionales a la hora de explicar el pasado. Pero el pasado sin ningún tipo de contaminación externa a la que antes me referí, ¿no? Por esta razón, bueno, pues en este libro he tratado un poco de ser lo más objetivo posible, porque un historiador, pues, bueno, a veces no es fácil ser objetivo, es complicado ser objetivo y no dejar por los sentimientos. Entonces yo trato un poco de ser, dentro de lo posible, pues lo más imparcial, a sabiendas que eso no siempre es una tarea fácil, ¿no? La de ser imparcial en el campo de la historia. Entonces, bueno, un poco el objetivo es situar la historia de este valle donde, bueno, pues, donde verdaderamente se merece, ¿no? Donde tiene que estar. Y lo que es más importante, ¿no? Que sirva de guía y de conocimiento para todos nosotros y para las generaciones venideras. Tampoco pretende ser un libro de historia más, de un pueblo más, que se hacen muchos libros de historia de un pueblo de aquí, de otro pueblo de allá. Yo creo que, bueno, antes lo decía Alipio, ¿no? Desde la microhistoria son muchas las aportaciones que se pueden hacer al campo de esta gran ciencia, ¿no? Pues la historia no solamente es lo que antes decíamos, ¿no? Pues las grandes batallas, los grandes reyes, la historia nacionalista o la historia interesada, ¿no? En este caso, pues es la historia del día a día, ¿no? La historia de estas sociedades montañesas, con sus problemas, con sus vivencias, y sobre todo con las respuestas que dieron entonces a las múltiples situaciones, siempre en una comunión con este agreste medio natural que tenemos, tan hostil y tan difícil y tan determinante, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy en clase con mis alumnos me preguntan ¿y para qué sirve la historia? Te lo preguntan muchas veces. Digo, ¿dónde? Porque la historia sirve para muchas cosas más de las que os pensáis. Por ejemplo, pues para que un pueblo, que quiera saber un poco de su pasado, pues encuentre ahí pues sus orígenes y no se convierta pues, en un pueblo convertido en un pueblo oscuro, un pueblo condenado al fracaso. Es decir, que el pueblo que desconoce su pasado, y tanto las gentes como sus habitantes, están un poco abocados al oscurantismo y a la pérdida total de identidad. Por lo tanto, bueno, pues sintámonos patriotas y orgullosos de lo que fuimos, ¿no? De lo que fuimos y de lo que somos ahora, que en cierto modo se lo debemos a ese pasado, y que nos sirva un poco para defender, para mantener y bueno, para legar esta tierra a nuestros sucesores, de la forma que sea, pero por lo menos que sepan dónde está la raíz de todo. Luego también, bueno, pues pretendo que sea un libro pues, dedicado a todos los habitantes aquí de Salientes, a los descendientes que fueron, también hay que es un homenaje a ellos, por todo lo que lucharon, y ojalá, pues para los que sean en un futuro. Bien, cuando empecé con el libro, pues encontré muchos problemas, ¿no? Algunos aquí ya se han comentado.
sobre todo vamos, por la importancia que tuvo entonces Salientes, no la que tiene ahora, que es relativamente poca. Claro que en aquella época, bueno, con lo importante que era el pueblo, pues no haya llegado ni un solo documento conservado de la historia de este pueblo que se conservara aquí. No hay un solo documento, tanto de tipo concejil como eclesiástico, porque tampoco se conserva ningún documento en la iglesia. Se conserva un libro parroquial, los apuntados de los nacimientos, las defunciones, que tiene 100 años. Entonces, es ese primer escollo, la primera cortapisa con la que me encontré, la falta de documentación, que es algo general a toda la montaña occidental asturianesa, no solamente de aquí. Una pérdida total de identidad, de interés, conservar documentos que en otras zonas, pues, bueno, por cuestiones del destino se conservaron mucho más, y aquí, pues, no se conservó nada. Evidentemente, haber conservado esos documentos habría permitido, pues, hacer una historia mucho más larga, ¿no? Porque había documentos muy importantes y valiosos para poder, bueno, pues reconstruir etapas del pasado histórico de este valle. Entonces, otra vez, pues ese abandono, ¿no? Esa desidia al que me refería al principio, pues también afectó al conocimiento de la historia de Salientes, ¿no? ¿Qué tuve que hacer? Bueno, pues lo que hice cuando comencé con la tesis de doctorado. Pues tuve que recurrir a buscar de forma detectivesca, como si fuera Sherlock Holmes, pues en archivos generales. Pues me acuerdo que una ocasión hablé con el catedrático de la Universidad de León, que era César, digamos de medieval, que era César Álvarez, y me dijo un poco como que estaba loco, ¿cómo no se conserva nada? Y encima les de hospedar. Y bueno, porque yo soy muy tozudo y si yo que entro por ahí, así que no me animó mucho en mis comienzos con aquello. Entonces, bueno, pues tuve que recurrir a archivos nacionales, que es donde se conserva documentación de carácter indirecto. Indirectamente, pues así consulté pues, el Archivo General de Simancas, el archivo de la Chancillería de Valladolid, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Histórico Provincial de León, el Archivo Capitular de Oviedo, el Archivo Histórico Diocesano de Zamora, el Archivo Histórico Municipal de Palacios del Sil, que me dejaron consultarlo ya ahora a última hora, que no me dejaban consultar, no sé qué problema había, con el Archivo Provincial de Palacios, el Municipal de Palacios, que no había forma de consultarlo, había ahí documentos secretos como si fueran de la NASA. Y ya conseguí, pues luego consultarlos. Es que no estabas en el gremio de ahí. No estaba en el gremio. Entonces, bueno, consulté estos, entre otros, archivos para ello. Luego también manejé pues, otras fuentes impresas y otras digitalizadas, procedentes estas últimas de bibliotecas, que estas se pueden encontrar en internet. Estas sí, las otras no se pueden encontrar en internet. Luego también pues, consulté bueno, pues, bibliografía general, referente a diferentes periodos históricos, tanto a nivel nacional, como regional, como local. Y luego también se echa un poco de menos haber realizado aquí algún tipo de excavación arqueológica, que también habría permitido pues, obtener otras conclusiones y habría ampliado otras partes, evidentemente, del libro, ¿no? Haber realizado alguna excavación, por ejemplo, en el Castro, en los préstamos, que son zonas con potencial arqueológico, por decirlo de algún modo, o también en el. Esto ha permitido pues, obtener nuevas hipótesis, nuevos planteamientos, sobre todo para el periodo antiguo y medieval. Pero bueno, hasta la fecha, cuando se hagan, pues haremos otra segunda parte del libro y ampliaremos esa parte. Entonces, este trabajo no pretende ser tampoco algo definitivo. Yo bueno, pues, creo que puede ser un buen punto de partida para todo aquel que quiera continuar investigando, pues ya tiene una buena palanca para empujar en esa dirección. Entonces, creo que es bueno, pues, un punto de comienzo interesante para seguir profundizando en la historia de Salientes y, bueno, y además que no es algo, como digo, definitivo, que se puede ampliar, se pueden encontrar más cosas en el futuro, se puede completar mucho más. Antes no dije que, bueno, que la historia, o sea, el libro es de la historia de Salientes, pero también se hace alusión bastante a lo que eran sus agregados, o sus barrios, como se decían en algunos documentos, o sus anejos, que eran Baseco y Salentinos. Entonces, es una historia de los tres pueblos como cabeza Salientes, porque aquí estaba la parroquia y era la cabeza de concejo y era el pueblo más importante de los tres, aunque no lo sea a día de hoy, ¿no? Hoy es al revés. Hoy cambiaron las tornas y ya no está aquí el centro de los tres pueblos. Bien, entonces, de algún modo las fuentes con las que he manejado, pues un poco han pues, marcado el trabajo, ¿no? Son fuentes, como digo, todas inéditas, que no habían salido nunca a la luz, y han marcado un poco la estructura interna del trabajo, en el sentido de que se ha sido una línea cronológica desde época romana, que marca un poco la base cultural de esta tierra hasta la Segunda República, hasta la construcción de estas escuelas, aunque el título es del Mundo Astur al Concejo de los Tilleros, que bueno, puse al final el Concejo de los Tilleros porque bueno, el Concejo de los Tilleros fue muy importante aquí en Salientes desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, hasta la segunda mitad del siglo XIX marcó un poco el devenir de esa época y por eso puse como final el Concejo de los Tilleros. Pero bueno,
históricamente se llega hasta la Segunda República, hasta la creación de las escuelas ahí Corté, y bueno, a partir de ahí, pues igual hay una segunda parte que ya veremos a ver. Bien, entonces, como digo, pues el libro aborda de forma conjunta no solo la historia de Salientes, sino también de Balsecó y Salentinos. Está estructurado en 9 capítulos, al final tiene un apéndice documental, con documentos espinosos, a lo mejor para algunos, interesante para otros, que están transcritos y que se van comentando a lo largo del trabajo y que tienen pues, un interés importante, ¿no? Luego también tiene algunas imágenes, algunos mapas inéditos, bueno, viene un poco a completar el libro para hacer un poco más amena la lectura. Y un poco entrando en lo que es el contenido, por ir un poco adelantando, que lo mejor es que lo leáis, cuando tenéis así una noche mala de no dormir o que tengáis complicación para conciliar el sueño, pues nada mejor que coger el libro de Salientes y pones a leer y ya verás cómo dormir rápidamente. Entonces, bueno, la primera parte del estudio pues se analiza lo importante, ¿no? Que es el medio natural en el que se desarrolla esta historia, que es un medio natural complicado, que hay que partir de eso, y más en aquellas épocas. Una geografía difícil, determinante, en la que tuvieron que vivir estos habitantes del Alto Sil. Hay que pensar entonces las condiciones y bueno, la situación del pueblo donde estaba, y bueno, es un aspecto importante que hay que enseñar aquí en el libro, lo que es el natural del Alto Sil durante estos siglos. Luego, a continuación, abordamos un poco lo que es la parte histórica, ya propiamente dicha, que es un poco el pasado Astur, o Astur, para algunos investigadores que les gusta más ese término. El pasado Astur yo le doy mucha importancia porque es base fundamental de este territorio y es esencial para poder entender el pasado histórico de este territorio, su temperamento y también su RH, ¿por qué no decirlo? Y sobre todo, bueno, en estos altos valles de la Cuenca Cantábrica se hace mucho más evidente que en ningún otro sitio de lo que fue la antigua Asturias. Aquí más que en ningún sitio. Entonces, bueno, se dedica a una parte que esta parte, evidentemente, si se hubiera hecho alguna excavación, se podría aportar mucho más. Ahora las únicas excavaciones que hay de castros astures es ahí en Río Oscuro, el del Castro de la Muela, el Castro de la Zamora y poco más. No hay nada más excavado, está todo por excavar y por saber. Luego también comento un poco los aspectos interesantes, como fue la explotación aurífera, la explotación minera, que fueron los romanos y no los moros los que explotaron aquí nuestras minas, a pesar de las leyendas que hay por ahí. Y bueno, también se comenta un poco pues, el tema de la mina del Couto y la explotación romana. Luego también se comenta un poco pues, lo que es el Castro de Salientes, un poco que se sabe, que fue el lugar de habitación de aquellos astures, de aquellos bravos astures, durante no solamente la tardoantigüedad, sino igual también durante la Alta Edad Media. Igual hasta el siglo IX, más o menos, siglo IX, siglo X, el pueblo estuvo ahí. Luego, con la invasión musulmana, todo este sector suroccidental de la cordillera cantábrica pasa a formar parte del flanco más meridional, más al sur, del pequeño reino de Asturias, por lo que quedaría al margen de lo que fue la dominación yihadista o musulmana, ¿no? De aquella época. Entonces, en un momento ya así un poco indeterminado de la Alta Edad Media, el pueblo seguramente que pasó a establecerse a lo que es el lugar de los préstamos. Ahí iba a estar un tiempo, y de ahí pasó, ya en la Alta Edad Media, no también una fecha indeterminada, por eso habría que hacer una excavación arqueológica y poder decirlo a ciencia cierta, pues pasó ya al lugar que actualmente ocupa. Y ya fue a partir de este momento, a partir de la Alta Edad Media, cuando la principal actividad económica de esta tierra va a ser la ganadería, principal modus vivendi. Todavía en el Valle de la Ciana la gente está un poco con el asunto de la minería y olvida un poco el pasado ganadero que tuvo, que fue mucho más minería que tiene 100 años. Parece que hubo minería de carbón desde el siglo I a.C. Y realmente es una actividad que tiene 100 años y no están mirando nada por esta actividad. Que, bueno, pues la zona tiene potencial ganadero para desarrollarla, todo lo que es el Alto Sil, y bueno, pues desde la administración no se acaba de apoyar mucho a la ganadería en esta zona, que realmente fue la zona ganadera del reino, o sea, del reino y de la corona de Castilla durante la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Bien, entonces, de algún modo sabemos que el Valle de Salientes tiene unas condiciones espaciales importantísimas, buenísimas, por qué no decirlo, para el desarrollo de esta actividad, de la ganadería, que va a ser la actividad fundamental, como todos sabéis, de esta tierra, por sus pastizales, sus altos puertos de montaña y bueno, por esa riqueza que va a tener. Entonces, en los siglos centrales de la Edad Media, aquellas antiguas comunidades astures se van a conformar y articular en el concejo de los Travesales, que ya es un concejo de esos míticos que comienzan a sonar en la época de la Reconquista. Y bueno, ese concejo de los Travesales, pues los formarían Salientes, Balsecó, Salentinos y bueno, el resto de pueblos lo podéis leer en el libro, que no lo voy a decir para que lo leáis.
Entonces, bueno, esas asambleas concejiles ya primitivas de la Alta Edad Media eran de algún modo ya herederas directas del viejo clan Astur, donde, pues, basada en una democracia abierta, basada en el consenso, en el acuerdo, en la palabra de todos sus miembros, ¿no?, que ha perdurado, salvo algunos periodos de tiempo en el que se perdió un poco esa esencia, hasta la actualidad. Ojalá se siga conservando lo que es el concejo abierto, heredero de este clan Astur, de este clan primigenio, ¿no? Luego ya entramos en la Baja Edad Media, vamos un poco pasando los años y los siglos, y ya con la irrupción de linajes tan importantes como los Quiñones, a los que antes nos referimos, ¿no?, esta familia de nobles con mucha fuerza en Asturias y León, pues comenzará una larga lucha antiseñorial, que eso es realmente lo que estoy yo en mi tesis doctoral, la lucha antiseñorial con los condes de Lunas, y que aquí Sierra, pues lo que es marcado con esas cadenas rotas, ¿no?, y que es un ejemplo a seguir, lo que es la templanza de aquella gente con los medios de entonces, tratándose de quitar de encima el yugo de unos señores que les sacaban hasta el sebo. Abusos, extorsiones, fueron múltiples los que sufrieron estos valles y los valles vecinos en estos siglos de la Baja Edad Media. Luego ya en el siglo XVI, este concejo de los travesales, o transversales, que bueno, ahí comento un poco el origen del topónimo posiblemente, se va a transformar en el concejo de los Cilleros, que es un nombre realmente desconocido para mucha gente. Solamente queda un pueblo que es Peñaba de Cilleros, que se conserva el nombre de lo que fue el concejo de los Cilleros, que abarcaba pueblos de aquí, del Alto Sil, de Bavia, de la Ciana y del Valle Gordo. Y así va a ser hasta la segunda mitad del siglo XIX, concejo de los Cilleros, y así va a estar reflejado en toda la documentación, por eso pongo al final, del Mundo Astur, al concejo de los Cilleros. Evidentemente estos siglos van a girar sobre todo en torno a la defensa de los intereses comunitarios, muy importante otra vez, ¿no?, los intereses comunitarios, ganaderos, y en definitiva de un espacio duro de supervivencia que van a marcar un poco, pues, todos estos siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Van a ser muchos los pleitos, el ir y venir de estas gentes, tratando un poco, pues, de hacer frente a cualquier interferencia externa de ganaderos extranjeros, o sea, de fuera o de cualquier otro abuso. Luego también, pues, esta zona del Alto Sil, por qué no decirlo, va a tener una gran relevancia desde el punto de vista de la explotación ganadera, ¿no?, por lo menos desde finales del siglo XV, y va a ser una de las zonas suministradoras de carne, y bueno, también de productos lácteos de la época, de quesos, de mantequillas, de toda la corona de Castilla en aquel momento. Y por eso, digo, va a ser importante, no solamente por esto, sino también porque va a ser una zona que va a albergar rebaños de ovejas merinas castellanas desde el siglo XV. Los vecinos de Salientes, también los de Barseco y de Salentinos, van a arrendar sus puertos a estos ganaderos castellanos. Muchos eran nobles, era gente importante, y bueno, se va a convertir en un lugar de pastos de verano, pasta transhumancia que había entre la meseta y la cordillera cantábrica. Desde el siglo XV, así va a ser hasta hace 4 días. Esto va a explicar que, bueno, en aquella época, con estos ingresos, que eran muchos, que les pagaban mucho dinero por aquellos puertos y aquellos arrendamientos a estos rebaños de ovejas, con aquel dinero se van a hacer, pues, obras en el pueblo, las que ahora cuesta mucho hacer, ¿no? Los puentes, los caminos, se van a arreglar de más historias, ¿no? Una circunstancia esta que explicaría por qué Salientes era uno de los pueblos con más habitantes de toda la montaña occidental leonesa durante aquellos siglos. Era el pueblo más habitado de todo este contorno alrededor. Luego ya entramos un poco más adelante, ya en el siglo XVIII, y bueno, desde fines del siglo XVIII hasta el siglo XIX ya vemos también como algunos vecinos se lanzan a la transhumancia. Vecinos de aquí se convierten en ganaderos transhumantes importantes, con rebaños de 300, 400 ovejas, que comienzan a hacer un viaje a Extremadura. Aquellos se quedan viajes con las ovejas, por aquí para allá, según llega la temporada, pues a invernar a Extremadura, y luego con el verano, pues como sabéis, otra vez para arriba. Entonces comienza a haber una constancia documental de esos ganaderos salentanos transhumantes en un ir y venir desde la cordillera a Extremadura, con todo el intercambio cultural, que es muy importante, que esta actividad va a conllevar. Pues, vocabulario, palabras, usos, que va a haber entre aquí, entre el norte y el sur. Mira, no es por alardear, pero... Y va a ser el que financie la construcción de estas escuelas en el año 31. Entonces, es un poco también lo que muestra ese interés de aquella gente, que muchos ya no iban a volver, por fracaso de él, por un poco desarrollar la cultura y, bueno, pues que la gente de este pueblo tuviese una escuela un poco digna donde asistir, ¿no? Y con eso un poco, pues cierro el ciclo en este libro. Luego a lo mejor, pues más adelante, si encontramos nuevas cosas, pues hacemos una segunda parte, ¿no?
Bueno, lo recomendable de este, yo creo que es para poder un poco asimilar toda esta información que hay aquí, interiorizarlo y comprenderlo, pues es sumergirse en su lectura, es leerlo tranquilamente. Y bueno, voy un poco a desvelar, a modo de muestra, algunos atractivos que aparecen aquí, porque hay cosas que son, bueno, pues son interesantes, son incluso, incluso hasta graciosas, ¿no? Por ejemplo, así como episodios interesantes que se desarrollan en sus casi 350 páginas, pues por ejemplo destacar que la primera noticia documental que se conserva hasta la fecha, no quiere decir que no aparezca alguna otra en otro momento, es un documento del año 900, cosa que se ponen ahora los menos, Fáfila y Gontilde, entregan su villa de Salientes con casas, con tierras, con prados y más pertenencias a un monasterio berciano, que era el de Santa Leocadia. Hay un monasterio ahí, le entregan la villa, le entregan el pueblo, serán un poco, a lo mejor eran los señores del pueblo o eran alguien importante que entrega pues, muchas propiedades aquí. Es el documento más antiguo que hay hasta la fecha, año 943, siglo X. Luego también, por ejemplo, pues resulta interesante descubrir que el más antiguo camino de peregrinación de Santiago, o sea, Santiago de Compostela, el llamado Bexu Camín, discurría y pasaba a principios del siglo X por estas montañas. Ya sé que no estáis ahí tirando por ahí, pero aquí también pasaba por aquí un ramal, ¿eh? Entonces también es interesante pues, destacar esto, ¿no? Que es algo que está un poco, bueno, pues es muy desconocido para la gente de aquí, y que bueno, puede ser también un atractivo interesante para esta zona en general, ¿no? Recuperar este viejo camino, que es el camino más antiguo a Santiago de Compostela. Claro, hay que pensar que en aquella época pues, la meseta era una zona insegura y por el siglo X, por estas montañas, pues, discurría el camino a Santiago. Que, bueno, Santiago se ha descubierto la tumba del apóstol en el año 800, entonces pues igual estuvo en funcionamiento unos 100 años más o menos, pero discurría por aquí. También se comenta esta cuestión interesante que creo que es ahí. También, por ejemplo, se comenta que en el siglo XVII, en la parroquia de Salientes, había 3 cofradías, la de San Andrés, la de San Martín y la de Santísimo Sacramento. O también, por ejemplo, que pasados unos cuantos siglos, ya en el año, por ejemplo, 1853, el pueblo de Salientes, que en aquel momento se vería fuerte, es el momento en el que se constituyen los ayuntamientos en toda España, se vería fuerte, con capacidad suficiente para, bueno, pues para convertirse en ayuntamiento, plantea a la reina Isabel II la segregación de palacios, así que fijaros que en aquella época también esto era posible, y lanzo una idea, no sé. Y la creación de un ayuntamiento propio, con capital en Salientes y su agregado Valseco. Lo que decían textualmente era que, atención a las muchas y justas razones que para ello tienen. Se lo plantean a la reina Isabel II, pero la cosa no prosperó porque luego va a ser palacios en el ayuntamiento. ¿Qué más cosas se pueden comentar? Bueno, pues también se pueden contar cuestiones de carácter más trivial. Por ejemplo, pues que durante la Guerra de Independencia, pues nuestros vecinos franceses, pues muchos vecinos de aquí de Salientes, porque van a sufrir un poco los efectos de la Guerra de Independencia, tuvieron que vender en el año 1806 muchas propiedades para poder hacer frente, según decía textualmente un documento, a las necesidades, atendiendo a lo mísero y calamitoso de los años de guerra, años de mucho gabacho aquí por zonas cerca, y para subvenir la manutención de sus familias y aún algunos, dice, después de que vendieron todos sus bienes, tuvieron que dejar la población, es decir, que algunos incluso tuvieron que marcharse de aquí porque no tenían lo suficiente para poder vivir en aquellos tiempos de guerra contra el francés. O también, por ejemplo, que entre los pleitos por hidalguía, que bueno, aquí se contabilizan varios pleitos de hidalguía en el siglo XVIII, aquí había varios vecinos que eran hidalgos. Hidalgo es fijo de algo, hijo de algo, era gente de la pequeña nobleza. Eran nobles que no pagaban impuestos, no iban a la facendera, porque eran nobles, aunque trabajaban, tenían ganado, pero ellos no pagaban impuestos. Aquí vamos, había varios hidalgos, que es lo normal por esta zona norte toda aquí, Asturias. Y bueno, el pleito más antiguo que he descubierto es uno que está en Valladolid, en la Chancillería, que es de un tal, bueno, comento varios, pero bueno, por un ejemplo, que es el de don Alonso Álvarez de Cuellas, natural de Santo Tomás de la Torres, en Oviedo, que se había casado aquí y en el año 1716 pide al Concejo de Salientes que lógicamente se le reconozca como hidalgo, porque claro, si se reconoce como hidalgo, pues no tiene que ir a hacer trabajos comunitarios y además percibe dinero de los ingresos de los puertos, de arrendar los puertos. Y claro, lógicamente pues pide que se le reconozca como hidalgo, hijo de algo notorio de sangre, y bueno, efectivamente, pues al final van a tener que bajarse los pantalones aquí en Salientes y reconocerlo a él como hijo de algo. Bueno, hay varios ejemplos y otros personajes. Más así episodios, lo voy un poco así desvelando.
Por ejemplo, así a nivel, como digo, pues más curioso, es el caso de historias personales, que son muchas las que he recogido aquí, muchas, o sea, son muchos los nombres y apellidos que hemos resucitado aquí, de personas anónimas. Son muchas, como digo, esas historias personales, sobre todo en el siglo XVIII, que he registrado. Por ejemplo, el caso de una vecina de Salentinos, Josefa García, que se había quedado embarazada en 2 ocasiones de don Diego Díez Álvarez de Omaña, clérigo de Salentinos. Y bueno, el clérigo tuvo que entregar a la moza pues algunos bienes para compensar esos pequeños daños, entre comillas. Bueno, de estos casos hay varios. Y bueno, no os cuento más porque lo mejor es que lo veáis. Y bueno, ya comenté al principio de mi exposición que el objetivo de este libro no quiere ser bueno, de un libro de historia más, de un pueblo más, que uno lo puede entender como quiera, ¿no? En realidad somos más memoria de lo que pensamos. Y el conocimiento, insisto, de nuestro pasado se hace fundamental para entender lo que somos, para entender el presente y poder afrontar un futuro muchas veces lleno de incertidumbres como en el que nos encontramos a día de hoy, ¿no? Si conseguís, a través de este libro, de esta microhistoria, porque es una microhistoria, ¿no? Lo que está expuesto anteriormente, pues el objetivo se habrá conseguido, ¿no? Se ha hecho realidad. Y bueno, ya para terminar, pues quería comentar bueno, que el libro ha sido financiado íntegramente por mí, entonces le tengo que agradecer a mis padres el apoyo prestado en este sentido también. Y dado que nuevamente el fantasma de la administración y su desinterés por este valle se hace patente también en los temas culturales, si hay que esperar alguna ayuda de la administración para hacer este libro, pues igual habían pasado tantos siglos como los que están aquí tratados. Y bueno, para finalizar, pues simplemente agradecer vuestra asistencia, vuestro interés y que, bueno, que os resulte de agrado este libro, este trabajo y bueno, que lo disfrutéis. Si tienes alguna duda, pues me puedes preguntar, porque es un libro que se puede leer una vez y dos, y se puede consultar con manual de historia de Salientes. Yo creo que ha quedado una cosa interesante y bonita a la vez y bueno, pues eso queda ahí. Muchas gracias.